Mateo 16, 18. Una sola iglesia. Usted no va a encontrar que fundó 2, ni 3, ni 4. Jesucristo nos dijo: todo aquel que crea en Dios, esa es mi iglesia. No, eso no lo dijo. Eso lo dicen los protestantes, pero eso no lo dijo Jesús. Mateo 16, 18, vamos a escuchar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi. Nadie puede decir que eran varias. Aquí habla de una sola. Mi iglesia es una sola. No son 2, no son 3, no son 4. ¿Y qué significa iglesia? Iglesia significa congregación. Congregación. Pero entonces vamos a ver, donde se congreguen en el nombre del Señor, esa es la iglesia de Cristo, porque la iglesia significa congregación. Ciertamente que sí, que eso es una característica, una congregación, donde se congreguen en el nombre del Señor, pero debe ponerle algo más, donde esté aquel apóstol que Cristo dejó como jefe de la iglesia. Esa congregación no es sin cabeza. Esa congregación tiene una cabeza, un jefe. Tú eres Pedro. De modo que no es una congregación donde la gente se reúna así por así y diga: yo creo en Dios, yo soy la iglesia de Cristo. No. Cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quiere decir que Él quiere una congregación donde haya quien gobierne esa iglesia. ¿Cómo sabemos? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Está dando autoridad. Lo que ates quedará atado en el cielo. Lo que desate quedará desatado en el cielo. Óiganlo. ¿Tú eres Pedro? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces no es una congregación donde haya mucha gente solamente. No es una congregación donde se crea en Dios solamente. Es una congregación donde esté la autoridad que Jesucristo dejó, representado en las llaves del reino de los cielos, con la autoridad que Cristo dejó de atar y desatar. Lo que ate quedará desatado, lo que desate quedará desatado, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Que en castellano significa: la autoridad yo se la doy y yo lo respaldo. Lo que tú ates quedará atado, yo lo respaldo. Lo que desate quedará desatado. Entonces, no es que cada quien va a fundar una congregación y esa es la iglesia de Cristo, porque solamente a una le dio las llaves y le dio el poder de atar y desatar, es decir, yo respaldo lo que usted haga. Solo una iglesia es respaldada por Cristo, la iglesia donde está Pedro como jefe, la iglesia católica. Cuando los protestantes dicen que Dios no tiene ninguna iglesia, no han leído 1 de Timoteo 3:15, que Dios sí tiene una iglesia, sí la tiene. Y esa iglesia es columna y base de la verdad, que en castellano significa que puede existir muchas iglesias más, la de Petronilo, la de Pánfilo, pero no es la de Dios y no tienen la verdad. Oigan, 1 de Timoteo 3:15. Iglesias hay muchas, que crean en Dios muchas, que hablen de Dios muchas, pero que sea la de Dios y que tenga la verdad una. La va a escuchar. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Siga.
pilar y base de la verdad. La única iglesia que tiene la verdad es la del Dios vivo, donde está Pedro con la llave y con la autoridad. Las otras iglesias que sí existen no son la iglesia del Dios vivo, por tanto, no son columna y base de la verdad, es decir, son iglesias donde se habla de Dios, pero no tienen la verdad, tienen la mentira. ¿Por qué estar en la iglesia católica si ellos tienen el mismo Dios, la misma Biblia? Allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque aunque aquí se tenga el mismo Dios y aparentemente la misma Biblia, la doctrina es diferente. En la iglesia del Dios vivo, Juan 20, 21 al 23, en la iglesia del Dios vivo, usted lo va a escuchar. Para llegar a la salvación, Dios perdona los pecados de los hombres por medio de los sacerdotes en la iglesia del Dios vivo. En la iglesia protestante eso no existe. Óigalo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En la iglesia de Dios vivo, Jesucristo envió hombres. ¿Para qué? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis Remitiere significa perdonare. los pecados, A quienes ustedes perdonen los pecados, se los perdonarás. se les perdonará. Y a quienes los retuviesereis, A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. les son remitidos. Entonces, aquí la Biblia es clara. Tienen el mismo Dios, sí, Retenidos. pero la doctrina, la enseñanza de Jesucristo, ¿cuál? Sopló sobre los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Vayan a perdonar los pecados. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se les perdonen le quedan sin perdonar. Es el mismo Dios, sí, pero ¿le están obedeciendo a Jesús? No. Por eso Jesús dice: no es todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que tenga Dios, que crea en Dios, no todo el que traiga la Biblia entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad. Entonces lo importante es cumplir la doctrina, la enseñanza, lo que Dios mandó. Es el mismo Dios, pero la doctrina es distinta. A la orden.